Esta es la última y tercera parte de la trilogía El arte del diablo. Como siempre, si no han visto el primer y segundo resumen, les dejaré el video por acá arriba para que vayan a verlo. Esta tercera parte es una precuela de la segunda película, en donde la maestra quería acabar con la vida de sus alumnos en venganza por lo que ellos le habían hecho en el pasado. Pero en esta se narra la historia de la misma Panor, después de haber sido despedida como maestra y antes de que Kim y sus amigos fueran a visitarla. Bueno, si recuerdan bien, en la segunda película, después de que la maestra Panor fuera despedida luego de haber sido exhibida públicamente por mantener relaciones con cierto entrenador, Panor se puso medio loquita y se puso a recitar cánticos y a lastimarse a sí misma. En esta tercera película nos muestran que ella fue a parar a un psiquiátrico, en donde no la medicaban porque estaba embarazada. En dicho hospital trabajaba como enfermera Pen, la tía de Ta. Después de terminar la secundaria, Ta había regresado a casa de su abuelo, el papá de su difunta madre. Su tía Pen le entregó el diario de su madre porque según ellas, él merecía saber la verdad. En su diario, ella explica que cuando dio a luz a Ta fue el día más feliz de sus vidas. Eran muy felices, el padre de Ta cuidaba mucho de su esposa y todos vivían en armonía. Pero años después, toda esa felicidad se vio arruinada cuando apareció esa mujer, Teresa. ¿Qué? Es cierto, Panor, quien fue recomendada por un maestro para que trabajara como tutora de Pen, porque su hermana Duen quería apoyarle en sus estudios de enfermería. Ella estuvo trabajando mucho tiempo hasta que la abuela de Ta se dio cuenta que su hijo, o sea, el padre de Ta, estaba enamorado de la maestra Panor. Se mostró de acuerdo con que el padre de Ta tomara a Panor como su segunda esposa, e incluso le dio una dirección por si el tipo se decidía a tener una nueva mujer. Es así como este sujeto envenena a su primera esposa, quien termina muriendo. El padre de Duen conserva el cuerpo de su hija en sal y acude a un brujo para devolverle la vida a su hija, transfiriendo su alma a un cuerpo vivo, en este caso el cuerpo de Panor, alegando que era un castigo por haber tenido una aventura con el padre de Ta. Usaron la sangre de Ta como conducto y lo animaron a recitar un cántico, pero como Ta era un escuincle en ese entonces, pues simplemente no pudo decir las palabras y el ritual terminó fracasando. Pero ahora, 10 años después y con Ta de vuelta, el abuelo y la tía esperan repetir la ceremonia y completarla, y es así como vuelven a contactar con el mismo brujo de hace 10 años, llamado Dit, quien ha estado buscando al dios de 3 ojos para que viva en él. Debido a toda la magia negra que ha estado usando, su cuerpo ha comenzado a pudrirse, porque la magia oscura lo ha estado consumiendo. Incluso torturó a su antiguo maestro para obligarla a darle al dios de 3 ojos, pero este no lo tenía y le afirma que el dios vivía en quien quería. Dit quiere que esta deidad viva en su cuerpo para detener su putrefacción y a la vez darle más poder. Todos se ponen de acuerdo y ponen en marcha el plan. Entonces Pen saca a Panor del hospital y la lleva al granero de su abuelo. Antes de comenzar el ritual, Pen le extrae el feto a la maestra, ya que como su hermana estaría ocupando el cuerpo de Panor, entonces el bebé sería innecesario. Panor trata de luchar y es cuando el brujo Dit ve en su frente el tercer ojo, y aunque no actúa en ese momento, planea conseguirlo más tarde. Esta vez, Ta logra recitar las palabras y el alma de Panor es arrancada de su cuerpo para quedar atrapada en un espejo. El alma de Duen se aloja en su nuevo cuerpo y aunque primero se ven temerosos por el resultado, luego se dan cuenta que la ceremonia fue un éxito y que Duen ha regresado a la vida. El brujo ata un hilo rojo en la muñeca de Duen para unir su espíritu al cuerpo. Les advierte que el hilo no debe caerse y que tienen que quemar el feto y el espejo en el cementerio. Aod va a enterrar dichas cosas, pero se asusta por unos ruidos extraños y sale corriendo, dejando todo atrás. ¡Imbéciles! Continúan con su vida, pero no todo va tan bien como pensaban. Nadie puede regresar de la muerte sin ningún tipo de consecuencia. Duen se comporta de manera extraña e incluso llega a comerse la comida de las ofrendas. Además, el dios de 3 ojos habita en el cuerpo de Panor, y esta deidad ha rechazado el alma de Duen, por lo que este está causando que ella experimente algunas visiones de personas que murieron por medio de la magia negra. Comienza a convulsionar y se le cae el hilo rojo de la muñeca. Su familia la ata a un poste y le rocía agua bendita. O sea, la trajeron de vuelta con magia negra y creen que con agua bendita lo solucionarán. ¡Imbéciles! Cuando Duen se recompone, va en busca de su ex esposo, el padre de Ta. Lo amarra y luego procede a torturarlo mientras le reprocha el haberla matado para casarse con la maestra Panor. Ella se va y el ex esposo termina con su vida, que fue lo que vimos en el resumen anterior. Pensamos que era Panor torturándolo, pero todo este tiempo fue Duen desquitándose con su ex esposo. Ta sale a buscar a su madre y la encuentra justo cuando Dit se la lleva en su camioneta. Llegan a una cabaña y Dit invoca al dios de 3 ojos, haciendo que Duen sienta mucho dolor para que deje el cuerpo de Panor. Antes de poder extraerle el tercer ojo, llega Ta para salvar a su madre y lo empuja. Esto hace que el espejo donde estaba atrapada Panor se rompa. Yo no sé por qué ese espejo estaba ahí. Se supone que estaba tirado en el cementerio. Pero bueno. Mientras Dit y Ta forcejean, Panor ha regresado a su cuerpo con más poder que nunca. Dit huye y Ta regresa a casa con Panor porque sigue pensando que es su madre. Panor entonces comienza a recoger objetos personales de toda la familia, como el cabello o la tierra que pisan, y comienza con su venganza. Primero va detrás del abuelo, lo ata a una silla y le abre los ojos con imperdibles, para obligarlo a ver a su familia morir. También le echa sal al gusto para que amarre bien. La primera persona a la que maldice es a la bisabuela de Ta, forzándola a apuñalarse en la oreja con su horquilla. El segundo en morir es Aot, quien escucha la voz de su esposa Pen y corre a buscarla. La encuentra tirada con su sangre saliendo de su vientre, pero luego se da cuenta que es una visión y que la mujer que está abrazando no es Pen.
Huye una vez más llegando a un molino de viento. Debido a la magia de Panor, una cuerda rodea el cuello de Aod, asfixiándolo. Pen y Tai llegan en ese momento para tratar de salvarlo, pero no pueden desatarlo, así que Aod termina muriendo. De vuelta en el granero, Panor le echa cera caliente a los ojos del abuelo. Pen y Tai escuchan sus gritos y corren en su ayuda, pero debido a los hechizos de Panor, estos se pierden y se separan. Por medio de la magia oscura, el feto de Pen comienza a hincharse, explota y ella termina perdiendo la vida. Panor continúa al abuelo por lo que ellos le hicieron al haber usado su cuerpo y a su bebé no nacido. Le corta la lengua y luego va en busca de Ta para matar también a él, pero en ese momento aparece Dit. La apuñala y le exige al dios de 3 ojos que vaya a vivir a su cuerpo. Demostrando lo poderosa que es, Panor se libera y hace que su putrefacción termine consumiéndolo completamente, acabando también con él. Ta huye y llega al granero en donde está su abuelo aún con vida y también los cuerpos de toda su familia reunidos alrededor. Panor llega y captura a Ta, luego le quema la piel con un soplete como vimos en la película anterior. Al final se ve como el espíritu de Ta cruza el río en el bote de un monje, quien le dice que una vez que haya usado magia negra puede quedar atrapado en un ciclo sin fin y al final terminará cosechando sus propias obras malvadas. Un último flashback revela que cuando Panor era niña había sufrido acoso de parte de sus compañeros del colegio y decidida a cambiar su destino acude a un brujo para hechizarse a sí misma para que todos la amaran y la desearan. Uy, esa no fue una buena decisión. Además, ¿qué clase de brujo es este accediendo a embrujar a una niña? Imbéciles. La película termina un año después mostrándonos a Ta quien espera a sus amigos de la secundaria en la estación del tren, comenzando así El arte del diablo 2. Escucha con atención. Si quieres que esto termine, debes empezar contigo. De otro modo, quedarás atrapado en un ciclo maldito. No olvides que nuestras obras malas siempre se nos regresan, en una cadena interminable. Bueno, este es el final de la trilogía. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para lo que se supone que tenga que hacer. Y ya, cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. ¡Chao, concha tu madre!